Bueno, voy a irme al momento en el que tú y yo se cruzaron nuestras vidas, que te lo dije hoy antes de entrar y te dije, ¿tú te acuerdas o no te acuerdas cuando nos conocimos? Aquí está Pepe, mi hijo, con su esposa Dorit, que no me dejará mentir. Me remonto al año enero de 2003 y te voy a recordar la escena y se las voy a contar a ustedes. Estaba Paco leyendo el libro Sin Destino de Imre Kertész, este libro, mientras esperaba largas horas para que pudiera registrarse en el último día de la convocatoria a fin de obtener su credencial de lector del Instituto Federal Electoral. Mi hijo Pepe entonces tenía 17 años, cuando fuera la elección iba a tener 18, y ese era el único día que él podía ir a formarse, a tramitar esa credencial. Entonces a las 8 de la noche, cuando ya llevaban yo creo que 4 horas de cola, nos llamó a Moy y a mí para decirnos que eso iba para la medianoche, como sucedió, y le dijo a Moy que por favor lo fuéramos a acompañar, y para que yo no lo dudara me dijo, además te va a interesar, porque el señor que está delante de mí creo que es escritor. Y efectivamente la amistad se generó desde ese día. Empecé a hablarle de Kertész, que acababa de ganar el premio Nobel. Él estaba en las últimas páginas del libro y me dijo, le pregunté que si estaba bueno y me dijo, sí, toma, te lo regalo. O sea que este libro del Holocausto pasó por su mirada y llegó a la mía. Entonces, yo te quiero preguntar algo. Mis ojos se posaron por las mismas páginas que tú leíste, tocaron las letras que tú tocaste, y casi juro que no leímos la misma historia. Sé ahora, por en media hora la muerte, que tu tía Luis, aquel republicano español que les digo que es un personajazo, pasó por Auschwitz y tenía un número tatuado en su antebrazo. Sé que los campos de concentración no te resultaban ajenos, pero hoy a la distancia surgen aún más dudas que cuando me diste este libro, que además le pedí que me lo dedicara hoy, porque ni él ni yo nunca dedicamos un libro que no es nuestro, pero este libro merecía contar una historia. Te quiero preguntar, ¿siempre regalas lo que lees? ¿O de veras tenías deseos de desprenderte de este libro del Holocausto? ¿Qué significado tenía para ti este libro del Holocausto, habiendo estudiado con maestros nazis, muchos de los cuales, sabemos, huyeron de Alemania y llegaron a ser maestros en tu escuela? ¿Qué leíste tú en esas páginas que no pude leer? Sí, bueno, yo regalo libros cuando algún libro me conmueve y percibo que a la persona a la que le voy a regalar el libro, en este caso no me equivoqué, tenía la misma sensibilidad histórica, política, social, racial que yo. Entonces, por eso yo tengo libros que son igual que tú, que son tesoros y que no regalo, pero después de la plática que tuvimos, yo me di cuenta que a ti también te iba a llegar al alma como me llegó a mí el libro, que a mí me había calado, y dije, bueno, qué mejor que regalarle pensamientos, imágenes, ideas a una persona como tú, con la que voy a comulgar todo este libro Sin Destino. Entonces, por alguna razón que ahora pues tampoco entiendo, durante muchos años estuve leyendo temas del Holocausto. Es decir, si quieres que estuviera en mis genes, pues a lo mejor está en mis genes, pero sí leía de manera recurrente este tipo de temas. Y yo creo que, pues yo sí creo que leímos los dos, ¿no? Yo sí creo que leímos los dos lo mismo, Silvia. Creo que este libro Sin Destino, lo primero que me recuerda es en el Museo del Holocausto en Berlín. No sé si te recuerdas que hay una sala muy grande donde hay una escalera de esas de barco, y el primer escalón, si se puede llamar así, que es para salir, está como a 8 metros de altura, de tal manera que aunque se pudieran subir las personas una tras la otra, jamás llegarían a alcanzar eso.
Entonces, esa sensación de sin destino, ese dolor, yo sabía que lo iba a compartir contigo. Bueno, vámonos a tiempo después, cuando me cuentas de la conversación con tu tío Klaus y vienes a mi casa, no sé si fue a un Rosh Hashanah o a una noche de Pesach, que yo te junté a una treintena de amigos para que pudieran de todas las comunidades hablarte de lo que es la vida ashkenazí, la vida sefaradí. Y ahí la embajadora de Israel, Rodika Rabien Gordon, te ofreció visitar Auschwitz con historiadores israelíes. Quedaron de ponerse de acuerdo, yo estuve en medio un poco, y un día me dijiste, no puedo y no voy. Sé que el proceso de escribir este libro te enfermó. Me tocó durante meses verte que no podías respirar, que te asfixiabas, y yo en algún momento te dije, estás oliendo la carne viva en los hornos crematorios. A mí me gustaría que nos platiques un poco del proceso de la escritura, de cómo te fuiste documentando para ambas partes, para recrear la historia nazi, la historia de la familia materna, para recrear la historia de la Guerra Civil Española. Quiero saber si realmente había notas del tío Luis o si no las hubo. Quiero saber si hubo cartas familiares. Quiero que nos contestes algo que a mí todo el mundo me pregunta y me dice, ¿de veras le pasó todo esto a su familia? ¿Cuánto hay de ficción? ¿Cuánto lograste realmente investigar a fondo? Claro que sí. Bueno, cuando comencé la investigación del libro, lo tuve que dejar desde el año 2007, no pude, 2008 no pude, 2009 no pude, porque sentía un malestar espantoso, era un mareo horrible, con náuseas. Entonces dije, pero entonces cuando te sirve el consejo de los mayores, mi abuelo alemán, él nació en Erfurt. Él siempre decía, si quieres tener éxito en la vida, apréndete 3 palabras de memoria: discipline, discipline und discipline. Eso fue lo que... Él nunca fue disciplinado para nada, pero el concepto yo se lo compré y gracias a eso pues he podido escribir 23 libros. No sé qué hubiera sido de mí sin ese concepto. Y sí, efectivamente, empecé a disciplinarme, empecé a tener mucho coraje por el tema y dije, yo tengo que poder arreglarlo y tengo que poder. Y entonces vino la colitis, entonces vino la gastritis, entonces vinieron los insomnios, vinieron las pesadillas, unas pesadillas de horror. Y bueno, lo peor vino cuando me dio un día un espantoso ataque de pánico. El ataque de pánico es todos los síntomas de un infarto masivo, y es las manos frías, dolor en el brazo, dolor en el pecho, incapacidad para respirar, en fin, no voy a entrar al detalle, pero todos estos eran unos síntomas horribles. Pero sin embargo dije, voy a poder terminar este libro, porque de que lo termino. Y bueno, afortunadamente continué y claro, me daba cuenta de que ya era suficiente, por ejemplo, que mi madre hubiera sido una refugiada de la demencia nazi, ya ser hijo de una refugiada exiliada de los nazis, ya era suficiente. Pero no, mi padre también era refugiado de la Guerra Civil Española, de la demencia fascista española. ¿Por qué los dos? ¿Por qué no nada más uno? Qué curioso. Pero sin embargo dije, tengo que tener la capacidad para retratar la Guerra Civil Española y tengo que tener capacidad para resistir y estudiar el ascenso de Hitler al poder. Y bueno, como mi formación no es de historiador, porque yo soy abogado fiscalista, es lo que soy, de cualquier manera la vocación del investigador la tengo. Y entonces me gustó estudiar por qué Hitler llegó al poder. Y hay muchas personas que dicen que llegó por la vía democrática, y no hay nada más falso que eso. ¿Por qué? Porque el presidente Hindenburg lo nombra canciller, que es el equivalente al primer ministro, digamos, de Francia o de los Estados Unidos, o de Francia o de Inglaterra. Entonces lo nombra canciller, y
y a 15 años después ordena a Hitler con Göring y con Goebbels el incendio del Reichstag. ¿Por qué incendio el Reichstag? Porque quería culpar a los comunistas del incendio. ¿Para qué? Para que tuviera leyes que se llamaban una ley habilitante que le permitiera legislar por encima del Congreso, del Reichstag, del Parlamento alemán. Entonces, es mentira que lo hayan electo los alemanes. Y con esto, que quede muy claro que no estoy disculpando a nadie. Lo que estoy diciendo es que cuando votan finalmente en el Parlamento por Hitler, Hitler ya tenía un Congreso absolutamente nazi. Y bueno, jamás llegó por la vía democrática al poder. Y también cuento, claro, la historia del ascenso de Franco al poder. Cuando imaginen ustedes por un momento, cuando Franco negocia con Hitler y le dice: quiero suplicarte que bombardees todas las ciudades españolas, incluido Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Guernica. Quiero que destruyas desde el aire a España con tal de que yo tenga acceso al poder absoluto. Yo no me imagino como un sujeto que yo creo que igual que Hitler no nacieron de vientre humano. ¿Cómo es posible que alguien le pueda pedir a otra potencia fascista, claro, que destruya su país para tener acceso al poder? Entonces, pues sí, en paralelo, junto con la investigación de mi familia, hice la investigación también de la historia del ascenso de los nazis y del ascenso de Franco, y también, claro, está de pasadita, aunque fue anterior, el ascenso de Mussolini. Entonces, todo esto se dio de golpe y empezó a ser como una especie de trenza. Primero contaba la historia política, luego me metía con mi tío Luis, luego con mi padre, luego con mi madre, y entonces fui alternando los diferentes momentos políticos con la evolución de la familia. Y entonces, sí, efectivamente hay partes donde, pues, como digo en el libro, no pude tener toda la información en mi poder, y por ello también tuve esa ventaja, porque pues le di rienda suelta a mi imaginación como novelista. ¿Cómo se pudo resolver? No tuve la respuesta. Lo hablé con familiares, tampoco la tenían. Entonces dije, pues sí, ahí es donde entra la ficción. Pero otra vez, como decía Gabriel García Márquez, la realidad supera con mucho a la ficción. Y en este caso, casi que no tenía que echar mano de la ficción ante una realidad tan tremenda. Y aquí, por ejemplo, hacer un paréntesis, Silvia, contestando tu pregunta, ¿no? ¿Dónde acaba la historia y comienza la novela? Pues yo les diría, por ejemplo, por citar un caso, se sabe que el historiador serio tiene que trabajar con datos duros, por eso no trabaja con datos duros, es un charlatán. Bueno, entonces, vayamos al momento en que Hitler decide suicidarse con Eva Braun en la Cancillería, en los sótanos del búnker. El historiador serio tiene que decir, efectivamente se casaron y 15 minutos después se suicidaron. Eso es lo único que puede saber. Pero el novelista como yo estaba sentado en la cama, una pequeña cama que estaba allí en la Cancillería, y escuché la última conversación de Hitler con Eva Braun. Y esto sí, era importante tener acceso a esa, pues, ¿qué se podían haber dicho esta pareja de coprófagos? Porque los dos eran coprófagos, los dos les gustaba hacer el amor con material fecal. Entonces, ¿qué podían haber hablado de este par de salvajes, no? Y entonces, ahí es donde entra la novela. Se estrella el historiador hasta un punto y el novelista persigue un segundo objetivo en busca de explicaciones. Igual pasaba, por ejemplo, hago un paréntesis, en la historia política de México, cuando, por ejemplo, Porfirio Díaz se casa con Carmelita Romero Rubio. Porfirio Díaz tenía 52 años de edad y Carmelita Romero Rubio tenía 16. Entonces se casan y en la noche de bodas él pasa con Carmelita a la habitación nupcial, le da doble vueltas a la llave y el tirano estaba encantado. Yo estaba en un lugar, ese día me tocó un lugar un poco incómodo porque estaba abajo de la cama, atrás de la basílica. Y entonces, claro está, el tirano hace girar a Carmelita y bueno,
ella tenía 16 años y estaba aterrorizada. Si le hubiera roto el vestido, pues para qué les digo. Entonces tuvo que quitarle 154 botones muy pequeñitos que tenía el vestido de Carmelita, que las doncellas se lo colocaban con pequeños ganchos, con una gran facilidad, porque tenían ellas los dedos muy finos, pero el tirano tenía dedos como mis pulgares, entonces imposible poderle quitarlos. Y lo que no se daba cuenta el tirano es que mientras más botones le quitaba al vestido de Carmelita, más se le escapaba la inspiración. Entonces, pues, todo esto contesta la pregunta: ¿dónde acaba la ficción? ¿O dónde acaba termina la historia y comienza la ficción? La ficción, pues, es ese enlace real. ¿Qué pasó en la habitación? El historiador serio no lo puede contar.